leí la plataforma y No, decía que a las sí. 7:30 y dije yo, a la gran que espera. Y yo pensé que no, que como la mayoría ya vieron que no se conecta. Dije yo, hoy no se van a conectar. Y como fíjense que mañana no hay clases. Mañana solo les voy a enviar la información Un al repaso. programa y a su teléfono, porque mañana es el día del abogado y nos van a dar feria, o sea, nos van a dar asueto. Y hasta mañana llega lo de la clase, o sea, hasta mañana llega lo del examen. O sea, mañana es lo último que reciban en la plataforma es lo que va a entrar en el examen, en el segundo parcial, que nos toca Vicky, el primero de... Vicky, ¿qué nos va a poner así? yo hice ¿Ensayos, cuadros de, comparativos o qué? sí, hice un formulario de Google Form, hice 5 preguntas, viene un mapa mental y un cuadro comparativo. Ah, es que esos mapas, como suelen hacerlo, se me va el tiempo. Así lo comienzo a hacer. El 1 de octubre le toca el examen. Primero. Bueno, entonces iniciemos porque solo, ya es poquito, porque solo ustedes dos me imagino se van a conectar y no sé si los demás también se irán a examinar. No sé, los demás, al menos Lisbeth y Doménica sí me mandaron el ensayo. Ahora el examen, no sé si se lo van a hacer. Y Franklin dice, él y Juanjo me estaba preguntando por ellos ayer y yo le dije que no sabía nada Snyder de y ellos. Y, Franklin ya no van a continuar, dice. ajá. Sí, porque dice que Snyder le dijo que él no asistía a clases porque no tenía forma de ver la asistencia. Y Franklin dice que le dijo que sí, ya no iba a seguir. Mm. Al final, saber cuántos nos vamos a quedar. Ahora el profe sí me dijo, el profe Gerson sí que hoy no iba a poder, que disculpar. Entonces, Jocelyn no sé porque por lo del internet no se ha conectado, pero esperemos que a ver qué pasa. Sí, Lick, viera que Jocelyn sí me dijo que les avisara a los licenciados de que esta semana si dejaban tareas o había laboratorios que no las iba a poder entregar porque se le complicó su parto y desde el lunes la internaron. Hijuela. Bueno, esperemos porque primero Dios que todo salga bien. Cuando regrese, porque también ella no se ha conectado en ni una clase. Y también, bueno, yo fíjense que yo no les voy a bajar puntos por asistencia ni nada, porque a la larga siento yo que los perjudicados son ustedes, porque si no reciben las clases, pues la información está ahí, si no la leen, igual. Porque ¿qué podemos hacer? No podemos calificar asistencia, porque yo en mi cronograma de actividades, pues yo no tengo la asistencia. Y además, como me decía Snyder, yo a veces me conectaba, pero ahí dejo que estoy, pero a veces hasta me duermo. Entonces, a veces uno pregunta por eso, para ver si están ahí, para ver, porque quienes solo dejan el celular solo para que miren que ahí están nada más dando o escuchando la clase. Pero yo siento que ya no son unos niñitos de básicos ni de diversificados. Yo siento que cada quien ya tiene su responsabilidad. Entonces yo tampoco me voy a estar poniendo a pelear ni escribiéndole a nadie, porque el que quiere estar va a estar y yo tampoco no voy a estar. El semestre pasado sí, ahí habían alumnos que decían que porque no tenían dinero, pero que ellos sí tenían la intención de continuar y que los ayudáramos con el internet. Entonces uno como docente miraba cómo les ayudar, pero personas que tienen las facilidades y no quieren conectarse, entonces yo no voy a andarles rogando ni diciendo, porque no estamos para eso. Cada quien sabe lo que quiere, cómo lo quiere y yo no me puedo poner a estarles escribiendo a las patojas. Entonces, si ustedes tienen algún grupo,
porque a veces yo les escribo también y no sé si me van a contestar, entonces si tienen un grupo aparte me hacen favor de decirles que me notifiquen los que se van a examinar y si no, yo no les mando el link. Solo les mando el link en las que me confirmen que sí se van a examinar. De lo contrario, no voy a estar mandando ni en el grupo ni nada, porque cada quien ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, no, y el que quiere aprender, mira cómo le hace. Yo sé que consume bastante internet, yo porque tengo wifi y facilidades, pues se me hace hacerlo, pero yo también entiendo que hay personas que no tienen y les cuesta. Entonces, igual el profe hoy me decía, mire, yo voy para una reunión, me mandó su programación y personas así, pues yo las apoyo, porque es que por el trabajo, no es porque no quieran recibir la clase, porque les da pereza, porque no quieran aprender. Y lástima de lo que se están perdiendo, porque si uno estudia o quiere, es para superarse, es para tener un acervo personal, una elocuencia, una forma como hablar, dialogar. Entonces, esto es muy importante. He aprendido mucho del conflicto agrario. Les decía ayer a los patojos del sexto ciclo que le doy gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de darles derecho agrario porque no saben cuánto he aprendido, sumado que viene agarrado de historia jurídico-social de Guatemala, de derechos humanos y de derecho agrario, se complementa. Y he estado aprendiendo demasiado, entiendo muchas cosas. A veces hay un señor que habla mucho un lenguaje, da temas relacionados con la historia, con nuestro país, y ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a estudiar, a ir viendo qué les doy, porque no me están preguntando, pero les decía a los patojos que sábado y domingo me paso sentada en la computadora buscando la información, aprendiendo para que no solo venga y los ponga a leer las diapositivas, no les explique, no les entiendan nada, o de qué me vale decirles que compren un libro y solo lo pongan a leer y no lo discutamos. Se me hace un nudo en la garganta y se me salen las lágrimas cuando ya a los patojos del otro sexto les estoy de preguntar, preguntas de exámenes privados, preguntas y todos respuestas correctas. Entonces digo, uno se emociona porque quiere decir que los patojos están aprendiendo, se están esforzando. Y yo siempre les he dicho que yo soy una docente, que a mí me gusta que el alumno supere al maestro. Y en el otro ciclo mis respetos, que hay jóvenes que se esfuerzan y que quieren aprender. Entonces que es un compromiso más para mí, para aprender yo también más y estar ahí al pie del cañón con ellos. Yo sé que somos poquitos. Yo le agradezco a Mari, a Madeline, a Nancy, a Jacqueline, se le murió su abuelita, me escribió. Entonces hay cuestiones de que uno comprende, entiende y se solidariza con las personas. Pero como les digo, ya no estamos en edad de que yo les esté escribiendo, que les esté suplicando. Como dijo el profe Gerson, con 2 o 3 que continúen, el semestre no se va a cerrar. Entonces, ánimo, patojas, y démosle a la clase porque hoy vamos a entrar a ver los mencionados y muy famosos acuerdos de paz. Y estos acuerdos de paz vinieron porque en las clases anteriores y ahorita que hicieron su ensayo del conflicto armado, tal vez a veces en la clase pues no entendemos porque o yo hablo muy rápido o hay cosas que uno pues anda pensando en otra cosa y no está concentrado en la clase, pero les apuesto que con sus ensayos aprendieron mucho del conflicto armado. El conflicto armado que se desencadenó, la posesión y tenencia de la tierra por una extrema pobreza, por analfabetización, pero todo arrancó y dice que 10 años de una eterna primavera con 2 presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Armes Guzmán, porque antes de eso había habido muchos gobiernos militares, dictadores, autoritarios que había sufrido mucho la población y especialmente la población indígena. Y vinieron estos 2 ciudadanos a querer fortalecer a los campesinos, a la gente pobre, a darles tierras para que ellos se beneficiaran, y lo que hicieron fue
Juan José Arévalo cumplió su mandato. Jacobo Arbenz Guzmán tuvo que renunciar a la presidencia por toda la presión que tuvo, se tuvo que ir del país. Entonces ya los campesinos y la gente pobre empezó a ya despertar y decir ya basta de tanta opresión, de tanta dictadura, de tanto rechazo. Entonces inició el conflicto armado interno, que empezó en 1960 para terminar en 1936. Tanto el ejército como la guerrilla estuvieron en constante lucha, se perdieron muchas muertes, masacres, niños, mujeres, se dieron unas grandes violaciones a los derechos humanos, tuvieron que intervenir las Naciones Unidas para venir y empezar a mediar que hubiera paz, que la guerrilla junto con el ejército hubiera una reconciliación y que se cesara el fuego. ¿Para qué? Para que se respetaran los derechos humanos y asimismo se enfocaran en una paz firme y duradera. Entonces los acuerdos de paz iniciaron. Fíjense que el curso es contradictorio porque primero nos narra los acuerdos de paz. Mañana se va a dar, les voy a mandar la información que es cómo se dio el proceso histórico de los acuerdos de paz y también los acuerdos alcanzados. Entonces, les explico todo esto porque para que se hicieran los acuerdos de paz se pasaron negociando 14 años en países como España, México, España, Noruega, Suecia, y dice que duraron 14 años para poder negociar y llegar y poder llegar, y a través de los países también empezaron a negociar con el primer presidente civil, y que porque la mayoría habían sido presidentes militares, y entró el primer presidente en 1986, que empezaron las negociaciones con el presidente Vinicio Cerezo. Luego se asumió el poder Jorge Serrano Elías y le dieron un autogolpe de Estado. Luego asumió Ramiro de León Carpio en sucesión mientras se llegaba el nuevo presidente que asumió Álvaro Arzú. Con él se terminaron de concretar los acuerdos de paz, y los cuales fueron firmados el 29 de diciembre de 1966. Entonces empezamos con eso, que dice que son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado por más de 36 años. La Unidad Revolucionaria URNG es parte de la guerrilla, es como decir la contraparte que estaba luchando para que se respetaran los derechos humanos, especialmente de los indígenas, que fueron las clases más arrasadas y masacradas. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes, y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. Dice que los acuerdos de paz en su contenido y en su espíritu buscan el establecimiento de un Estado democrático y la aplicación de medidas económicas y sociales orientadas a promover el desarrollo sostenible de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad política, cultural existente en el país. Eso es el fin que tienen los acuerdos de paz, que después de tanta guerra, de tanto conflicto, de llegar a formar un desarrollo sostenible en nuestro país, como económicamente, socialmente, culturalmente, y especialmente que se vinieran y se cumplieran a cabalidad y se respetaran los derechos humanos. Dice que los ejes estratégicos de los acuerdos de paz fueron 4. 3.
Para ejecutar el cronograma del cumplimiento, las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 4 ejes temáticos, que son A, eje de reasentamiento y incorporación de la URNG y reconciliación nacional. O sea que el primer paso fue llamar a la URNG para que ella formara un grupo y que estos fueran y los fueran a representar en las negociaciones para llevar a cabo los acuerdos de paz y dar fin al conflicto armado. Eje del desarrollo productivo y sostenible. ¿Por qué? Porque en Guatemala estaban siendo marginados, masacrados y discriminados la clase pobre, especialmente los campesinos, los obreros y la raza indígena. El eje de modernización del Estado democrático, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque, como se dice, fue coartada la expresión libre del pensamiento. ¿En qué sentido? En que no permitían que ninguna persona se alzara en contra de la normativa del Ejecutivo o de lo que estaba haciendo el Ejército, altos mandos del Ejército. Entonces, las personas estaban maniatadas verbalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque si estas personas iban en contra y se manifestaban su expresión libremente, eran perseguidos y asesinados por estar en contra y buscar la libertad de las personas, buscar la equidad y la igualdad. En cada eje se agrupan, dicen, los programas, subprogramas y proyectos correspondientes. Cronología de los acuerdos de paz. Uno de los acuerdos de paz no es que se llame así, sino que se le llama así porque los acuerdos de paz alcanzados fueron 12. Pero se llama Acuerdo de Esquipulas 2 porque fueron donde empezaron las primeras negociaciones. Dice que con este acuerdo nace la negociación formal de la paz en Guatemala y fue firmado el 7 de agosto de 1987 por los presidentes centroamericanos en donde se tocaron los siguientes puntos. Los presidentes centroamericanos sabemos que son El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y Guatemala. O sea que estos presidentes se reunieron en Esquipulas y trataron estos puntos. Dice reconciliación nacional, democratización, elecciones libres. Ellos proponían que se hicieran elecciones libres como reformando la ley electoral y de partidos políticos, cese de ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos de insurreccionales, que prácticamente ya no se ayudara tanto al ejército y a los altos mandos del ejército para que ellos también no tuvieran ese poder y siguieran masacrando a las comunidades. No uso del territorio para agredir a otros estados, que tampoco vinieran e intervinieran personas del extranjero, como hicieron con la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán, que vino y se incorporaron más que todo Estados Unidos para poder derrocar al presidente. Entonces también pidieron que no hubiera ninguna intervención de otros diferentes estados, refugiados y desplazados. Con lo del conflicto armado, muchas personas se fueron buscando asilo, refugio en otros países, desplazados. ¿Por qué? Porque eran buscados entre sus comunidades para poderlos asesinar. Calendario de ejecuciones de compromiso. También agendaron compromisos, actividades y fechas para llegar que se realizaran tales compromisos que ellos iban a discutir en otras reuniones. Estos fueron puntos que se trataron en Esquipulas 2. En México fue otro lugar también que ellos se reunieron, firmando en México, dice, Distrito Federal el 26 de abril de 1991.
es un acuerdo muy importante. Aquí se tuvo la intervención porque se formó una Comisión Nacional de Revisión. Así se significan esas siglas, CNR, Comisión Nacional de Revisión, pero siempre observado por la ONU. O sea que la Organización de las Naciones Unidas tuvo mucha intervención en que se firmaran los acuerdos de paz. En este acuerdo de México, dice que se habló bastante de los acuerdos de derechos humanos, un tema importante que ellos querían tocar por tanta violación a los derechos humanos, especialmente la vida, la violación a las mujeres, a su integridad, a su dignidad, a tantas masacres a los desplazados y refugiados que se iban fuera de su comunidad por ser perseguidos. Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Identidad y derecho de los pueblos indígenas. Aquí trataron también de que se le quitara el poder al ejército y se respetaran los derechos civiles de los pueblos indígenas. Aspecto socioeconómico y situación agraria. Trataron este aspecto porque, y es un acuerdo de paz, que así lo vamos a ver, que se trató más que todo de la situación agraria en el país. ¿Por qué? Porque esta fue la principal situación que desencadenó el conflicto armado, la posesión y tenencia de la tierra en pocas manos. Arreglo para el cese al fuego, también es otro acuerdo que eso sí ya está enmarcado dentro, es un acuerdo de paz, cese al fuego, lo vamos a ver más adelante también. Y firma del acuerdo de paz, firme y duradera y desmovilización, ese es otro acuerdo de paz. Que fueron estos puntos que se trataron en México y que quedaron plasmados en este acuerdo que se llama México, pero en sí vamos a ir viendo los 12 acuerdos que sí son los que están establecidos. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este acuerdo fue firmado el 29 de marzo de 1994 en México, Distrito Federal. Básicamente se hicieron para que tanto el Ejército de Guatemala como la URNG respetara los derechos humanos, así como para implementar MINUGUA. MINUGUA es Misión de Naciones Unidas en Guatemala. Esta organización la mandó la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque fuera parte de la negociación y estuviera siempre, cada vez que se reunía parte de la URNG, parte de comisiones que nombraba el Ejecutivo en representación del presidente o bien el presidente para que estuviera presente en esta negociación de los acuerdos de paz, y estaba MINUGUA. El gobierno ratifica su compromiso a velar porque se respeten los derechos humanos, así como impulsar nuevas medidas para hacer más eficiente este compromiso. Considerando la voluntad del gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para que el Acuerdo de Derechos Humanos y de Verificación Internacional se aplique en consonancia con las citadas disposiciones constitucionales y tratados internacionales. Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. Las partes consideran que cualquier comportamiento que limite, restringe o atente contra las funciones que en materia de derechos humanos tiene asignado el organismo judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público socavan principios fundamentales del Estado de Derecho, por lo que dichas instituciones deben de ser respaldadas y fortalecidos en ejercicio de tales funciones. En lo que respecta al organismo judicial y al Ministerio Público, el Gobierno de la República de Guatemala reitera su voluntad de respetar su autonomía y de proteger la libertad de acción de ambos frentes a presiones de cualquier tipo u origen, fin de que gocen plenamente de las garantías y medios que requieran para su eficiente actuación. El Gobierno de la República de Guatemala apoyará las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones técnicas y materiales con que pueda contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de la plena vigencia de los derechos humanos en Guatemala.
¿Por qué se menciona el fortalecimiento del organismo judicial, el del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público? ¿Por qué? Porque si no se le da fortalecimiento a esta área que es la aplicación de la justicia, hay mucha impunidad. ¿Y qué significa eso? Mucha violación a los derechos humanos. ¿En qué sentido? En que no hay un debido proceso que se lleve para proteger a los derechos humanos. Entonces, estas entidades se comprometía el gobierno para fortalecerlas, para hacer, si hay necesidad de hacer reformas en cuanto a la ley, para que se dé efectivamente la protección de los derechos humanos, porque esta es una de las garantías que tiene que ser la más fortalecidas para la protección de los derechos humanos, porque si no hay justicia y no hay equidad e igualdad a aplicarla, jamás va a haber una aplicación de un Estado de Derecho y de una ley digna creada. ¿Por qué? Porque dentro de el mismo organismo judicial, el mismo Ministerio Público y además la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una base fundamental para que se cumplan los derechos humanos, si ellos no dan la garantía de protección y especialmente la de la vida que está fundamentada en la Constitución Política de la República, jamás va a haber una igualdad y equidad en nuestro país y siempre va a haber una violación a los derechos humanos. Compromiso en contra de la impunidad, lo que les decía. Las partes coinciden en que deben actuarse con firmeza contra la impunidad. El gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el organismo legislativo las modificaciones legales necesarias para el Código Penal, para la tipificación y sanción como delitos de especial gravedad, las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Asimismo, el gobierno promoverá en la comunidad internacional el reconocimiento de las desapariciones forzadas o involuntarias y de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales como delitos de lesa humanidad. Durante el conflicto armado se dieron todos estos delitos, estas masacres. Se llaman sumarios o extrajudiciales. También, ¿por qué? Porque los mismos del ejército iban y masacraban a las personas y estos son delitos inclusive de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Entonces ellos querían que se garantizara y se hicieran reformas si hubiera necesidad al Código Penal sancionando estos delitos y especialmente lo que más querían ellos era que se diera una sanción y miren la protección internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque y de tratados internacionales, porque querían que si aquí no había una equidad, una igualdad para venir e impartir justicia, que viniera la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todas las convenciones y tratados internacionales ratificados para Guatemala en cuanto a la protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando eran juzgados militares, la justicia puede ser que se inclinara a ellos, pero si venía y estaba un representante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y veían que la justicia no estaba siendo equitativa e igualitaria o no estaba siendo justa en su aplicación, venían ellos e intervenían, ¿de acuerdo? Porque son tratados internacionales ratificados por Guatemala. Y además, en la Constitución dice que no pueden ser, o sea, la Constitución es nuestra ley máxima, pero en cuanto a protección de tratados internacionales de derechos humanos, es igual. No hay que se esté sobrepasando sobre este tratado sobre la Constitución. Porque, ¿por qué no se está sobrepasando? Porque es un tratado que está protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos. Acuerdo para el reasentamiento de las comunidades desarraigadas por el conflicto armado.
Por el tema que nos compete analizar, daremos énfasis en el contenido de este acuerdo que fue firmado el 17 de junio de 1994 en Oslo, Noruega. Miren, este es uno de los acuerdos que fue firmado en Oslo, Noruega. O sea, tuvieron ellos no solo se reunían en Guatemala. ¿Y por qué creen ustedes que no lo hacían en Guatemala? No se reunían en Guatemala porque tenían desconfianza, inseguridad. ¿En qué sentido? Que si miraban quiénes eran los negociadores por parte de la ORNG, corrían peligro que fueran asesinados. Entonces buscaban países para poderse reunir y tratar estos puntos. Aquí, en este acuerdo que se firmó, dice, el gobierno se compromete en asegurar y garantizar el retorno voluntario de las personas desarraigadas en los lugares que ellos elijan en condiciones de dignidad y seguridad. Y asimismo se comprometió a implementar una estrategia para su plena integración a la vida social, económica y política del país, con la participación de ellos en la toma de decisiones en cuanto a su reasentamiento y proyectos específicos. En general, el acuerdo se enfoca en el desarrollo integral de las poblaciones desarraigadas en cuanto a productividad, generación de empleo, seguridad alimentaria, infraestructura básica y servicios de asistencia financiera y crediticia, la incorporación del enfoque de género a las políticas, programas y actividades para llevar a cabo la estrategia de desarrollo. Esto era porque habían muchas personas que se refugiaron en otros países. ¿Por qué? Por el mismo conflicto armado y la violencia que estaban sucediendo. Entonces, ellos en este acuerdo firmaron que iban a dejar que las personas que estuvieran en otros lugares regresaran a su país y además las iban a ayudar para que mejoraran su situación económica, que mejorara la participación ciudadana, en el sentido de que a través de estos acuerdos de paz se dio la ley de descentralización, se formó la ley de consejos de desarrollo para darle una participación ciudadana a los consejos comunitarios de desarrollo como COCODES, para que tuvieran voz y votos y pudieran representar a su comunidad ante un municipio, ante un departamento y ante el país. ¿Para qué? Para buscar el beneficio de esas comunidades, para tener buena salud, educación, buen servicio de agua en diferentes comunidades. Eso buscó este acuerdo, la participación ciudadana. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Este acuerdo se firmó en México en el 31 de marzo de 1995. A partir de la Constitución Política de la República en 1985, se reconoce a Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe, y se reafirmó nuevamente en la firma de este acuerdo. A pesar del conocimiento de la diversidad étnica, sigue latente la discriminación hacia el pueblo indígena. Las instituciones del Estado no han definido una postura radical y drástica para sancionar el delito de discriminación étnica y en ese caso la mujer indígena, que es donde recae alto porcentaje de la discriminación por ser mujer e indígena. En cuanto a reforma educativa, se busca que se regionalice el estudio a favor de los pueblos indígenas, fomentar la educación. Se integran contenidos mayas a la educación, al pueblo para eliminar la discriminación étnica. Este acuerdo se trató más que todo de los pueblos indígenas, porque eran discriminados por su cultura, por su etnia, por su idioma, por su forma de vestir, o sea, los discriminaban por todos. Fue una base también que se dio el conflicto armado. Entonces, aquí se trató eso, no más discriminación a la cultura, a la etnia, que se respetara la condición indígena, especialmente a la de la mujer.
Cuando yo me iba a examinar de los privados, porque la Mariano sí tiene 3 privados, hace 3 exámenes de la fase privada, donde se hace civil, mercantil, y la fase del notariado y la fase pública. Siempre que yo fui por fases, y en la primera fase me fui a examinar de la fase privada. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque siempre que yo iba a examinarme, habían 5, 6 mujeres indígenas refajadas que iban a examinarse de su examen privado para ser abogadas y notarias. En la segunda del notariado, lo mismo. Hubieron mujeres indígenas que estuvieron ahí, que iban a someterse al examen privado. Y en la pública también me encontré a mujeres, 5 o 6 mujeres que iban a examinarse. Quiere decir que ellas sí se le dio parte de este cumplimiento de la educación, fortalecer, y otra cosa, que también trataron que a los indígenas se les fuera a enseñar en su idioma. Entonces, desde ahí también empezó a que ellos prosperaran con la educación, con la salud, y que no se les discriminara. Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Este es uno de los aspectos que desencadenó el conflicto armado. ¿Por qué? Este se firmó en México el 6 de mayo de 1996 y tiene 4 puntos. La primera, democratización y desarrollo participativo. Ustedes saben que siempre cuando se habla de democracia se dice que por el pueblo y para el pueblo, o sea, hacer una democracia unida en beneficio tanto para los ciudadanos como también para nuestro país, como en un desarrollo participativo, que se le diera participación a los ciudadanos, especialmente a los campesinos, un desarrollo social, que ellos tuvieran el derecho a tener posesión de la tierra en cuanto a su situación y desarrollo rural, modernización de la gestión pública y política fiscal. Si nosotros nos vamos de lleno a tratar este acuerdo socioeconómico y situación política, también se trató la descentralización, la desconcentración, la participación a la mujer, reformas a la ley electoral. ¿Por qué? Porque en el país no hay una ley que regule el derecho agrario, que regule la posesión y tenencia de tierras. ¿Por qué? Porque a la larga no les conviene hacer esto, porque según allá en nuestros días, nosotros todavía la posesión de tierra está en pocas manos. También viene la posesión de tierra desde que se descubrió, desde la colonización, se empieza la disputa y posesión de tierras. Por eso fue uno de los acuerdos en esta implementación, este acuerdo socioeconómico y situación agraria, que así se llama ese acuerdo. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Celebrado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996. Este acuerdo se basa en 7 puntos importantes. El Estado y su forma de gobierno, el organismo legislativo, el sistema de justicia, organismo ejecutivo, participación social, participación de la mujer en el fortalecimiento del poder civil, aspectos operativos derivados de la finalización del enfrentamiento armado. Esto viene en sí que se trató de que se fortalecieran los 3 organismos, ejecutivo, legislativo, y se trató especialmente de que se le diera una participación ciudadana a la mujer. ¿Y cómo se le empezó a dar? Porque dentro del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE, si eran 7 integrantes, al menos 2 mujeres tenían que tener la participación dentro del COCODE, y si no, no se podía firmar. También le dieron participación a la mujer, abriéndole espacios para formar también parte de entes políticos y que pudiera representar. Se trató mucho la participación de la mujer. Acuerdo sobre
el definitivo cese al fuego. Este fue celebrado en Oslo, dice Noruega, el 4 de diciembre de 1996, que se divide en 4 puntos esenciales: cese al fuego, separación de las fuerzas, desmovilización y verificación. Se dio la separación de las fuerzas, ¿por qué? Porque desintegraron prácticamente al ejército, haciendo una investigación cuidadosa de los oficiales encargados, porque se me había olvidado decirles también que en parte de las negociaciones de los acuerdos de paz fue que se formara una junta del esclarecimiento histórico de los derechos humanos. ¿En qué sentido? Que se empezara a investigar las masacres que se habían cometido en el conflicto armado, que desencadenaran porque las personas indígenas o las familias que habían sido perjudicadas, que no sabían dónde estaban sus familiares, pedían a gritos que se abriera una investigación y que ellos querían tener, aunque sea los huesos de sus familiares, pero tenerles una tumba donde irles a poner flores. Entonces aquí se empezó a dar también la desaparición, la desmovilización, se empezó a que el ejército ya no tuviera la misma fuerza y que también se formara una ley para poder regir las bases fundamentales de las Fuerzas Armadas. Y así empezó como se dio también el cese al fuego. Los acuerdos sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Este es otro celebrado en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996. En el mismo las partes acuerdan. Acuerdos sobre reformas constitucionales, las cuales hasta las fechas no se ha reformado la Constitución. Ese no se ha cumplido. Reformas constitucionales contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, reformas constitucionales incluidas en los acuerdos sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, régimen electoral, las partes acuerdan, documentación, este sí se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en este régimen electoral o en este acuerdo, en cuanto a sus reformas, pedían que se creara el documento único de identificación, que es el DPI, que fuera sustituida la cédula y que fuera hecho este documento para que hubiera un proceso electoral con transparencia. Eso fue una de las reformas que ellos pidieron y que sí se cumplió. Empadronamiento. Facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros de votación. También fue otro que sí se cumplió. ¿Por qué? Porque si se acuerdan antes, todas las aldeas venían a votar al área urbana. Entonces se descentralizó. En las aldeas más grandes, por ejemplo, Las Flores, se pusieron centro de votación para que llegaran ahí sus caseríos. En San Paquizoy, que era otra aldea más lejana del municipio, se dieron centros de votación. En la sierra también para que llegaran ahí sus aldeas. Esto se hacía con el fin de que el ciudadano tuviera participación ciudadana en la elección de sus autoridades que lo representaran. Por eso se dio el acceso del ciudadano a los centros de votación, transparencia y publicidad dentro del proceso electoral, campañas de información pública sobre elegir y ser electos. Encomendaban al Tribunal Supremo o al registro de ciudadanos de cada municipio que se orientara a la población, que se diera información sobre el proceso electoral. En este acuerdo, lo único que no se han cumplido es las reformas a la Constitución, porque desde 1985 que fue plasmada nuestra Constitución, después de tantas constituciones atrás, nunca se ha vuelto a reformar. Acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. La Unión Revolucionaria, o sea, la URNG, ¿qué quiere decir este acuerdo? Que querían que la URNG formara parte de un partido político. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pudiera votar a favor de ellos y tener un representante que lo representara tanto en el Ejecutivo
como en el Congreso de la República. Y una de las representantes que ha estado ahí es la diputada Ninette Montenegro, que ha sido parte de esta unidad revolucionaria. ¿Por qué? Porque su esposo fue uno de los que llegaron, parte del ejército, a sacarlo de su casa y jamás lo volvió a ver ella. Cuentan que ella se encadenó al Congreso pidiendo justicia porque le entregaran a su esposa. Entonces, viendo que no hubo resultado, lo que hizo ella fue jurar que se iba a ser una abogada y notaria para pelear por los derechos del pueblo, tanto indígena como civil, debido a lo que le habían hecho a su esposo por estar en contra de las arbitrariedades que estaba cometiendo el gobierno. Dice que este fue celebrado en Madrid, o sea, en España, el 12 de diciembre de 1996. Por medio del mismo, las partes acuerdan. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integran a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. Objetivos y principios. Componentes del programa de incorporación comprende el área jurídica, el área política, el área de seguridad y el área socioeconómica. O sea que querían empoderar tanto para que formara parte de una vida política como partido político, pero que también tuviera influencia en la impartición de la justicia, en participación de darle seguridad a la vida, a los ciudadanos, y que tuvieran una mejor economía en el sentido de prosperar en su desarrollo económico y social. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Celebrado en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. En él las mismas partes acuerdan. El cronograma se divide en 3 fases. La primera cubre un periodo de 90 días a partir del 15 de enero de 1997. La segunda abarca el periodo final de 1997 y la tercera comprende los años 1998 y 1999 y 2000, con misión de acompañamiento y verificación internacional. Esto quiere decir que durante estos años la Organización de las Naciones Unidas por parte de MINUWA iba a estar supervisando que se diera el cumplimiento a los acuerdos establecidos en estos países. Por eso se dio a la verificación que hubo mucho tiempo que hubieron extranjeros aquí en nuestras comunidades o andaban a través del Cuerpo de Paz también, donde se le daba seguimiento para que se le diera el cumplimiento a los acuerdos de paz. ¿Alguna duda o quedó todo claro? ¿No? Entonces sí está claro, Lick. Va.